Vamos a ir a la lección número 2 del primer libro, El fundamento y el propósito eterno de Dios. Quiero remarcar que este manual, como su título indica, el fundamento, ¿no?, y el propósito eterno de Dios, tiene la finalidad de, como discipuladores, saber cómo se empieza la obra de Dios. La obra de Dios es un gran edificio. La Biblia dice que somos casa, el templo del Espíritu Santo. Y toda construcción de una edificación empieza con el fundamento, con las bases. Entonces, evidentemente tenemos en los grupos de comunión familiar para discipular, empezando con los que se evangeliza, se le da este manual, el nuevo nacimiento con el Espíritu. Cuando ya van a los grupos, se le da el fundamento, que es la puerta 1 y la puerta 2. Y luego ya se da, después del fundamento, la edificación, que es el camino. En el adiestramiento vamos a aprender por qué hacemos esto, ¿no? Cómo aplicar estas enseñanzas, ¿no?, con la eficacia. Esa es la finalidad del adiestramiento. Entonces estamos empezando con el fundamento. Básicamente la lección 1 y la lección 2 tiene la finalidad, y la lección 3, de saber cómo el fundamento se establece. En la lección 1, ¿no?, en la lección 1, la lección 1, voy a refrescar para ubicarnos en el tema, tomando 1 Corintios 10, 2 al 4, donde dice literalmente allí que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ahí está hablando de la roca, está hablando de fundamento. Y Pablo añade en el verso 11 del mismo 1 Corintios 10, en el verso 11, mira lo que dice Pablo. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que experimentó Israel al salir de Egipto, ser guiado por la nube, pasar el Mar Rojo y alimentarse de la roca, es un ejemplo, una figura para enseñarnos a nosotros. ¿Qué cosa enseñarnos? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas de Dios? Entonces, eso es lo que hablamos en la lección 1. Y decíamos que la nube y el mar, ¿qué nos enseña a nosotros? La nube nos enseña que para sacar a las personas de Egipto, para sacar a los perdidos del mundo, usted que va a ser discipulador, pastor, ministro, tiene que contar con la nube, que nos habla la dirección del Espíritu Santo. Eso conlleva toda una estrategia que aplicamos en la iglesia, que son las cuartas vigilias, los ayunos, la oración. ¿Para qué ayuna usted? ¿Para qué vigilia? ¿Para qué hace todas esas actividades espirituales? Justamente porque necesitamos la nube que va a dirigir a los perdidos a salir de las tinieblas y luego llevarlos al mar del bautismo en agua. Estas dos experiencias llevan al nuevo nacimiento. Esto establece el fundamento por revelación. La revelación del Espíritu Santo que lleva al nuevo nacimiento establece el fundamento. Es la primera manera que el fundamento se establece. Y eso es a través del evangelismo y el seguimiento que se hace luego a los que se han convertido, bautizados en agua. Y vuelvo a repetir, pues en ese seguimiento lo primero que se le va a dar es esto. Luego
hablamos que no solamente Israel fue sacado de Egipto por la nube del mar, sino luego dice que todos, ya cruzando el mar, eso figura de haber sido bautizados, todos comían el mismo alimento y bebían la misma bebida, todos. Eso se llama doctrina. Doctrina. Y eso tiene que ver con el fundamento por instrucción. Y eso se hace a través del discipulado, en los grupos de comunión familiar y luego la escuela de adiestramiento que estamos hoy, y son lanzados entonces a ser servidores. Ese es el resumen, mire, de cómo tenemos que trabajar. Le estoy refrescando resumidamente lo que la lección 1 pretendió enseñarnos. Que Dios le ayude a usted a profundizar para que entienda por qué hacemos lo que hacemos. Evidentemente, en este discipulado ya vienen pues en los grupos de comunión familiar estos libros de la puerta 1, la puerta 2, el camino, ¿no? Bien, entonces, habiendo refrescado un poco lo que se habló en el punto 1, vamos a entrar a la lección 2. La lección 2 también habla pues del fundamento. Pero vamos a ver el fundamento desde la perspectiva ahora ya no de Corintios. En Corintios nos habla de cómo se establece el fundamento. Ahora vamos a ver Jesús mismo, ¿qué nos dice? En las enseñanzas de Jesús mismo. Tomado de Mateo capítulo 7, 24 al 25. ¿Qué dice el Señor Jesucristo ahí en cuanto a establecer fundamento en la vida de los hombres o en la iglesia? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Otra vez habla de roca, ¿se encuentra? En Corintios 10 nos habla de roca, nos habla cómo se establece la roca. Aquí ya Cristo nos está hablando de cómo uno está parado en la roca. En esta enseñanza quiero recalcar dos palabritas clave. Diga, me oye estas palabras y las hace. En esa palabrita está la estrategia y la manera que Dios quiere establecer fundamento en la vida de los hombres. ¿No? Entonces, el que me oye se está refiriendo ¿a qué? A proclamar el evangelio con la unción, con la nube del Espíritu Santo. Es lo mismo, pero exactamente la lección 2 es lo mismo que la 1, pero desde otro enfoque. Proclama el evangelio, acá hablamos del Espíritu Santo, ¿no?, que lleva al bautismo en agua, ¿no?, y el evangelismo, ¿no? Es lo mismo, proclama el evangelio, va a hacer todo esto. El que me oye, la proclama del evangelio, bajo la unción del Espíritu Santo, lleva a la gente a arrepentirse. Por el oír viene la fe, dice. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La gente se arrepiente, se bautiza en agua. Entonces tiene el fundamento por revelación. Exactamente lo que hablamos en la lección 1. ¿No? Que eso se hace a través del evangelismo y luego el seguimiento debido para que entienda qué le pasó. Entonces, Jesús cuando dice, cualquiera pues que me oye, cualquiera, está hablando de todas personas. Está hablando del fundamento establecido por revelación. ¿Qué significa establecer fundamento por revelación? Que nadie puede ser fundamentado si no se le revela a Cristo. ¿Y cómo se revela a Cristo? A través de la predicación ungida con el Espíritu Santo. Por eso que usted tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando habla su boca es el Espíritu Santo que habla por usted. Y la gente se le va a abrir los ojos y va a mirar, no le va a mirar a usted, va a mirar a Cristo. Y si se entrega y se arrepiente, se le mete el fundamento. Eso se llama fundamento por revelación. De eso estamos hablando acá.
La lección 2, fundamento por revelación. Y aquí en su manual está el punto A. Por revelación, cualquiera pues que me oye estas palabras. Amén, hermanos. Literalmente dice ahí, para que el fundamento de Dios sea establecido, primero Cristo tiene que revelarse al creyente por medio de la obra del Espíritu Santo que vivifica la palabra de Dios. Para que el hombre no solo la escuche, sino la oiga. Por eso dice cualquiera que oye. Amén. Hay gente que escucha, pero no oye nada. Entonces el Espíritu Santo, la unción, abre los oídos. Por eso Cristo constantemente decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu les está hablando. Esa es la obra del Espíritu, ¿no? Entonces, para que el hombre no solo la escuche, sino la oiga y la entienda. Esto también es conocido en las Escrituras como el querigma. Eso vamos a ver en otra lección. El querigma y la didaqué. El querigma. ¿Qué es el querigma? Es una palabra griega que significa predicación, proclama del Evangelio. La proclama del Evangelio ungida por el Espíritu Santo es el medio por el cual el hombre oye y entiende la palabra de Dios, siendo convencido de pecado para arrepentimiento. Entonces, el que me oye, esta proclama el Evangelio bajo la nube y el mar, la unción del Espíritu Santo, que genera lo que dice Juan 16:8, ¿no? Juan 16:8, ¿qué dice? Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces el Espíritu Santo viene, convence y la gente se arrepiente y se bautiza. Eso es el que me oye a través de la proclama del Evangelio. Si el hombre se arrepiente y se bautiza, recibe el fundamento por revelación del Espíritu en su vida. Y ya le entró el fundamento por revelación. Amén. Este arrepentimiento unido al bautismo en agua lleva al creyente a un encuentro personal con Cristo, experimentando así el nuevo nacimiento. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la experiencia primaria. Esta experiencia que viene por revelación es lo primero que nos pone sobre la roca o el fundamento. O sea, este oír, esta proclama bajo la nube, ¿no? Es lo primero que nos fundamenta. Y eso lo vemos en Mateo 16:15 al 18. Ahí vemos esa experiencia en forma práctica, ¿no? En Mateo 16:15 al 18, Jesús está hablando a sus apóstoles, dice así, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está preguntando, ¿saben quién soy yo? Y ese es el problema, mucha gente no sabe quién es Jesús. Creo que eso hablé el domingo también, ¿no? En el mensaje. Mucha gente no conoce a Jesús. Conoce un Cristo histórico, un Cristo revolucionario, filosófico, religioso. Y estos apóstoles estaban cerca del Señor. Ya tenían casi 3 años. Y el Señor le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Se quedaron mudos todos. No sabían porque no tenían revelación. Estaba Jesús físicamente, le estaba hablando, pero no entendían ni papas. ¿Ah? Tú puedes hablarle a tu familia y no va a entender nada hasta que venga la revelación a su vida. Entonces el Señor le dice, ¿quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, el único que respondió. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque estudiaste bastante la Biblia, me hiciste un estudio psicológico y sabes quién soy. ¿Así le dijo el Señor? No. ¿Qué le dijo? Bienaventurado eres Simón y Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahí no entra tu cerebro, tus estudios, que yo soy universitario, que no sirve nada de eso.
Puede venir el político más eminente de este Perú, el hombre más letrado de la Universidad X, y se sienta aquí, y puede venir el campesino de la Puna que no estudió ni primaria, y los dos están sentados, y el campesino de repente dice, ¡ah! Tú eres de Jesús, y se entrega al Señor. Y el otro, con toda su cátedra, sigue duro, sentado, indiferente. ¿Qué pasó? Que a uno se le reveló Cristo. Y no lo hizo carne ni sangre. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién lo hizo? Ustedes no están entendiendo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Espíritu Santo. Dicen el Padre, otro dice la Biblia, otro dice... ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, hermano. Entonces dice acá, Jesús dijo, bienaventurado eres Simón y Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Digan revelación. Eso pasó con Pedro, ¿ves? El fundamento comenzó a revelarse. Entonces dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lógicamente el Padre lo revela, pero ¿cuál es el medio? ¿A través de qué? ¿De quién? Espíritu Santo. Y le dice, y le añade, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Dice, ahí entra el fundamento, ¿ves? La revelación de Cristo pone roca, fundamento. Amén, hermanos. Esto fue lo que pasó con Pedro. Tuvo la revelación de Cristo en su vida y el Señor le dijo que esta revelación dada por el Padre sería la roca o el fundamento sobre el cual se edificaría la iglesia. En otras palabras, la revelación de quién es Cristo es lo que establece el fundamento de Dios en la vida de cada hombre, ¿no? Si vamos a entrar al reino de Dios, esta debe ser la primera gran experiencia de toda persona. ¿A cuántos se le reveló Cristo? Si usted no se le reveló Cristo, hermano, no se quede aquí en esta reunión, ¿no? Todos los de aquí han experimentado eso y están preparándose para que tengan la unción de que eso suceda con otros. Amén, hermanos. Entonces esa es la primera forma en que el fundamento se establece. El que me oye a través de la proclama del Evangelio y se le revela por el Espíritu Santo. Entonces se le establece el fundamento por revelación. Pero ahí no queda la cosa. Ya me entregué, se me reveló Cristo. Pero si no vamos a la segunda parte, que es estas palabras y las hace, entonces el fundamento está a medias. Entonces viene el segundo aspecto inseparable por el cual el fundamento se establece en la iglesia y en las personas que vienen a Cristo. Punto B, ¿qué dice? Instrucción. Estas palabras y las hace. La segunda manera por la cual se establece el fundamento de Dios en el creyente está implícita en las dos declaraciones siguientes. La primera es, me oye estas palabras, es a través de la instrucción de la palabra, conocida en la Escritura como didaqué, enseñanza de la palabra de Dios, que el nuevo discípulo empieza a ser consolidado en el fundamento de Dios. La segunda declaración tiene que ver con respecto a la forma de esta consolidación. Y las hace. No solo de que oye esta palabra, dice, y las hace. Esto evidentemente nos está hablando de, ¿qué cosa? Obediencia. Solo se puede consolidar a un creyente cuando tiene la actitud correcta. De lo contrario, la enseñanza de la palabra de Dios solo será un mero conocimiento intelectual. Pero la verdadera enseñanza, el verdadero discipulado que nos llevará a ser consolidados y transformados, está basada en la obediencia en nuestra vida práctica de la palabra de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron cómo se establece el fundamento, no? El que me oye, la proclama, se le revela a Cristo, se arrepiente, se bautiza en agua, nace de nuevo, se le mete el fundamento. Pero ahora viene la otra parte, la palabra y las hace.
ahora comienza a obedecer la doctrina. Entonces viene la otra forma de establecer el fundamento, que es la instrucción. Entonces, la revelación y la instrucción establece el fundamento. Mientras que la revelación es a través del evangelismo, el bautismo en agua y el seguimiento, ¿no?, que se le da, vuelvo a repetir, a través de este manual, a todo lo que se bautiza inmediatamente hay que darle esto, hermano. Hay un gran problema en la iglesia. Muchos que se han convertido, nadie les dio seguimiento ni le dio esto. Y ahí es donde no hay fruto. Se pierde el fruto. Y yo esporádicamente, así por casualidad, me entero. Como el caso que le compartí de ese muchacho, ¿no?, que un mes nadie le dio esto. Y él, como no sabía ni por qué la hora es redonda, pero Cristo se le reveló, se entregó, se metió al agua el bautismo. Él en su idea decía, me han bañado. En esa iglesia de Cristo lo bañan a uno y algo me salió fuera, dice. Ustedes se ríen, pero él era ignorante, pues. Y la culpa, ¿quién la tenemos? Nosotros. Nadie fue a decirle, mire hijo, ¿sabes lo que no que te has bañado? Eso se llama bautismo en agua. Has muerto. Entonces ya le viene, ¿qué le viene? La segunda parte se llama la instrucción. Entonces el fundamento comienza a instruir. Entonces el hombre entiende la experiencia. Entonces esto viene a ser experiencia y este viene a ser conocimiento. Toda persona debe experimentar a Cristo y luego conocer qué experimentó. Eso es lo que trata este tema. Esa es la forma que queremos trabajar en la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, una vez que se le da esto y luego se le va al grupo, se le lleva al grupo y se le da entonces la doctrina, el fundamento que fue experiencia se vuelve ahora un fundamento por instrucción y formación. ¿Y qué se vuelve esa persona? Un discípulo. Estás haciendo verdaderamente un discípulo. Amén, hermanos. Conclusión del tema, entonces. En conclusión, podemos decir que el fundamento de Dios se establece en la vida de cada creyente que se ha hecho un discípulo de dos maneras: por revelación y por instrucción. La revelación, a través del querigma, proclama que establece el fundamento por medio del bautismo en agua que lleva al creyente al nuevo nacimiento. Por instrucción, a través de la didaqué, la enseñanza, que establece el fundamento por la consolidación o la leche espiritual. Esta instrucción apela a la obediencia. Amén. Vamos a verlo ahora en otro aspecto, para que entiendan más. Esto también lo podemos ver claramente en el siguiente pasaje de la Escritura, en la Gran Comisión. Lea usted Mateo 28, 19 al 20 y se da cuenta que habla lo mismo que estamos enseñando. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está diciendo lo mismo. Dos mandatos. Dice, ¿qué cosa? Id, haced. ¿Qué cosa? Discípulos. Dos cosas, lo mismo, ¿ves? Id, con la nube, la unción del Espíritu Santo, ¿no?, que proclama el Evangelio ungido, se le revela a Cristo, ¿no?, se bautiza en agua y nace de nuevo. Ese es id. Haced, viene ¿qué cosa? Formar, alimentar la doctrina. En la segunda lección que estamos lo mismo. Id, el que me oye, proclama del Evangelio que establece fundamento a través del evangelismo, el seguimiento. Id. Haced estas palabras y las hace, ¿ves? Haced. Doctrina, fundamento instructivo, o fundamento por instrucción. ¿Y qué logramos? ¿Qué logramos? Discípulos. Eso es lo que Cristo hace.
Id y haced discípulos. Id, predicar para que se les revele Cristo, se arrepientan y se bauticen en agua. Haced, formarlos, instruirlos. Son inseparables. Estas dos cosas van juntas. ¿Cuál es nuestro problema? Algunos que primero no vamos con la unción. De frente queremos hacerlos y nunca se arrepintieron, nunca se les reveló a Cristo, no funciona. Otros van, predican, con la unción se convierte, pero no lo instruyen, tampoco funciona. Es hacer mal el trabajo. A establecer el fundamento tiene que ver con ir y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Y cómo se hace a aquellos que se les reveló a Cristo? ¿Cómo se hace? Ahí lo dice. Por tanto, ya sé discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento. Eso es la revelación. Ese es fundamento por revelación. Pero ¿qué dice después? Enseñándoles que guarden todas las cosas que le he mandado. ¿Ves? Fundamento por instrucción. Se le enseña todo lo que se le ha mandado. A través del discipulado en los grupos de comunión familiar, que se forma carácter, estilo de vida, y el adiestramiento, que lo vuelve un servidor a uno. Entonces, es un discípulo bien preparado. Eso es establecer fundamento. ¿Entendieron, hermanos? Que Dios les ayude a entenderlo. He hecho otro resumen abajo. Podemos resumirlo también de esta manera. El fundamento persigue que Cristo sea el Señor. Él sea el Señor. Una persona fundamentada tiene el señorío de Cristo. ¿Cómo? Revelación, instrucción. La revelación lo lleva al nuevo nacimiento y la instrucción lo hace discípulo. Y entonces Cristo es el Señor. Está en el fundamento. Y ese es un resumen de todo esto. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que estas dos lecciones están queriendo hacernos entender. Amén, amados hermanos. Vuelvo a repetir. Cristo aquí nos dio el orden de Dios para ser verdaderos discípulos. Primero dijo, id. Id tiene que ver con la proclama del Evangelio del Reino que revela a Cristo, convence pecado y nos lleva al arrepentimiento y bautismo en agua. Es por esto que el Señor añade, bautizándolos. Este es el primer paso que establece el fundamento de Dios a través del bautismo en agua que nos lleva al nuevo nacimiento. Es el fundamento por revelación. Segundo, el Señor dijo, enseñándoles. Este segundo paso establece el fundamento por instrucción. Es necesario que entendamos que esta instrucción es práctica, formativa. Debido a esto es que el Señor añade, enseñándoles, ¿qué? Que guarden. No le dijo solamente enseñándoles y ya, pues, que la pasen feliz. No, enseñándoles que guarden. Entonces, ¿cómo se discipula, pastor? Enseñándoles y verificando que guarden lo que enseñan. Entonces viene el discipulado instructivo y el discipulado formativo. Ese es el verdadero discipulado. Usted discipuló a un hermano, ya le enseñé, pastor, está maravilloso todo, ya le enseñé a diezmar y todo. Pero lo guardan. Sabe Dios si lo guardarán al pastor, pero ya les enseñé. Eso no es discipulado, hermano. ¿Ah? Ya le enseñé, pastor, pero están guardando lo que enseñaste. Solo Dios lo sabe. No, tú lo tienes que saber. Pues decir, enseñándoles que guarden. Y una de las formas de enseñar que guarde es que tú seas un ejemplo. Mis hermanos, esto que les estoy enseñando hay que hacerlo porque yo lo estoy viviendo. Si hablas de el marido ama a su esposa, yo estoy amando a mi esposa, ¿verdad? La estoy soportando, le estoy teniendo paciencia. Entonces le estás enseñando que guarde. Pero si tú le dices,
ama a tu esposa, pero no como yo, hermano. Yo no la aguanto, hermano. Hazlo tú, por favor. A lo mejor a ti te funciona. Uy, Dios mío. ¿Y si será discipulador? No. Si está de cabeza, hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, ser un discipulador, ser un pastor, no es como en el mundo. ¿No? Ahí cualquiera enseña, hermano. Pero anda a ver cómo está su vida. Cualquiera es el padre, ¿cómo le llaman? Los padres de... ¿Los políticos cómo le llaman los políticos? Los padres de la patria. Cualquier estrafalario. Cualquier que anda de cabeza. Eso sea en el mundo. Pero en la iglesia no es así. Primero tenemos que vivirlo nosotros. Por eso, hermanos, que Dios nos prueba, nos pasa por diferentes circunstancias en la vida, porque vamos a ser discípulos. Entonces el Señor le está diciendo aquí, vuelvo a repetir, que el segundo paso es enseñándoles. ¿Ya? ¿Pero qué? Que guarden. Entonces usted tiene que verificar que lo hagan. No obligar a verificar. Y si no, hermano, ¿qué está pasando? Vamos a orar, ríndete al Espíritu Santo. ¿No? Porque tampoco es amenazarlo. No vas a hacer, tú que te has creído, me has hecho quedar mal a mí. No. Tienes que enseñarle que obedezca al Señor. El apóstol me va a llamar la atención. Diezma, hermano, rápido, diezma, si no quedó mal. Sí, ya lo diezma para no quedar mal. Y después al otro me ya no diezma porque lo estás amenazando. Le estás imponiendo que te tema a ti, que le tema al apóstol, pero no teme a Dios. Entonces no, así no funciona. Es la obra del Espíritu Santo. Ese tiene que entender que es Dios que le está mandando eso. Y lo hace por convicción. Amén, hermanos. Entonces enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Ah? Todas las cosas. Eso es trabajo, ¿no? Arduo, ¿no? Todo lo que nos ha enseñado se tiene que guardar. Vemos entonces que el creyente necesita nacer de nuevo por el bautismo en agua para que luego sea un discípulo instruido o enseñado en todas las cosas que Jesús le ha mandado. Eso significa estar consolidados en su fe. Para luego poner en práctica todo lo que se le ha enseñado. Amén. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces, eso es fundamental. Entonces, cuando se da esto, que el creyente recibe la revelación y el fundamento de Dios le entra a su vida y luego se le instruye, entonces el fundamento hace de Cristo el Señor. Tiene a Cristo como Señor de su vida. ¿Ah? Y esto le sucedió por revelación, por instrucción. La revelación, vuelvo a repetir, le llevó al nuevo nacimiento y la instrucción lo llevó a ser un discípulo. Esto es, hermano, esta es la clave por el cual Dios quiere establecer fundamento en las personas que vienen a Jesucristo. Amén. Vamos a quedarnos ahí. Padre amado, gracias por esta segunda lección que estamos enfatizando cómo establecer el fundamento en el corazón de los hombres. Pido, Padre, que el entendimiento se abra en nuestra mente y en nuestro corazón y trabajemos eficazmente para hacer la obra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.